están en Miraflores. ¡No se tarde en llegar, cobarde! Bombardeado. Misiles negros. Fue capturado Nicolás Maduro. Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro. Vamos a gobernar ese país hasta el momento en el que podamos tener una transición segura. Nos debemos exclusivamente a los venezolanos. ¡Viva Venezuela libre! Muy buenas noches y bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hoy, víspera de Reyes, tenemos un programa especial relacionado a todo lo que ha sucedido en este fin de semana con el arresto de Nicolás Maduro y su esposa y las repercusiones que pueda tener esto a nivel internacional y también localmente. Hoy, pues obviamente, este programa especial va a ser uno que es extenso. Hoy estamos en 15 minutos antes entrando de la hora regular, por lo tanto vamos a tener tiempo suficiente para analizar todos los aspectos de todo lo que está ocurriendo allí. Así que vamos a comenzar presentándoles a nuestro panel del día de hoy. Denise Pérez y Margarita Ponte, bienveniida. Saludos, muy buenas noches, bienvenida Denise, que tiene el catarro ese que le ha dado a todos en la Navidad. Denise lo tiene también. Tranquila. Pues, estamos en familia, estamos tranquilos. Exacto. Bueno, también hoy les tengo buenas noticias de arranque, porque hoy nos va a acompañar nada más y nada menos que don Ferdinand Pérez. Ferdinand va a estar hoy con nosotros y va a estar, pero del lado de los panelistas. Ferdinand va a estar hoy preguntando. Bienvenido, Ferdi, estamos contentos de verte. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Qué bueno saludarlos a todos. Gracias, igual. Y nos da mucho gusto que estés con nosotros en el día de hoy y así será en posteriores ocasiones, pero hoy a raíz de todo esto que ha sucedido, definitivamente uno no puede quedarse observando, sino actuando. Y Ferdinand está hoy de panelista porque hoy quiere preguntar como loco. Así es. Bueno, vamos a comenzar saludando también a... Vamos a entrar primero con el reportaje que tenemos sobre la cronología de la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué pasó y a dónde estamos? Vamos a ver. Así lucían los relojes en nuestro hemisferio el pasado viernes 2 de enero a las 10:45 de la noche. Todo en calma. Sin embargo, un minuto después, a las 10:46, el presidente estadounidense Donald Trump daba luz verde al operativo militar llamado Resolución Absoluta, que alteraría la vida de muchos en el país suramericano. Los objetivos eran el entonces dirigente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados en Estados Unidos por narcoterrorismo. Sábado 3, 2 de la madrugada, en completa oscuridad, 150 aeronaves de la milicia de los Estados Unidos sobrevolaron el mar en Caracas a una altura de 30 metros. El propósito, dar protección a los helicópteros ocupados por soldados que llevarían a cabo la captura del polémico presidente. Este operativo de extracción de Maduro y su esposa de la casa duró apenas 47 segundos, según cadenas de noticias, dejando alegadamente 40 víctimas en suelo venezolano. El matrimonio fue transferido a un buque naval. De ahí, ya en Guantánamo, la base militar estadounidense en Cuba, abordaron un avión con destino a Estados Unidos. Estando en Manhattan, fueron llevados los arrestados a la sede de la Agencia Federal Antidrogas, donde les tomaron las huellas digitales. Hoy, lunes 5 de enero, Nicolás Maduro es llevado, esposado y con uniforme de preso hasta el Tribunal de Nueva York, donde se declaró no culpable, al igual que su esposa, de los cargos de tráfico de drogas. El exmandatario dijo en corte: soy inocente, no soy culpable, soy un hombre decente, el presidente de mi país. La próxima vista será el 17 de marzo. En Jugando Pelota Dura conversamos con una mujer venezolana que se gana la vida en Puerto Rico preparando arepas en un food truck en Guaynabo. Ahí está Nicolás Maduro, está en uniforme de preso, está llevado por los militares. Le pregunto a usted, como venezolana, ¿cómo siente esto? Él merece lo que le está pasando, porque él ha hecho, tú sabes las miles de familias que hay en Venezuela que tienen ahorita a sus familiares presos, sin saber
el por qué, sino simplemente por dar una simple opinión, o por nada, simplemente por nada. Y la gente que mató anteriormente, esto que pasó, yo creo que es el principio de algo que tiene que acabar ya. Bueno, y tras la vista en el tribunal el día de hoy, la primera audiencia fue pautada para el próximo 17 de marzo. Vamos antes con Ferdinand para que nos quiere abordar sobre el asunto que estamos analizando. Adelante, Ferdinand. Bueno, mira, sí, yo pedí que nosotros hiciéramos este programa hoy porque en las últimas 72 horas no ha habido una noticia más importante. Yo creo que a nivel del planeta, todos los periódicos, todos los titulares de los medios de comunicación se han dedicado a analizar básicamente esta noticia, una noticia que no tiene precedente. Yo no recuerdo hasta el tiempo de, hablaba con Denise esta mañana, un poco los tiempos de Manuel Antonio Noriega allá en Panamá, que fue la última intervención que hizo Estados Unidos de este nivel. Y en Puerto Rico hay una comunidad venezolana grandísima y ni hablar en los Estados Unidos, y entonces se ha especulado mucho del rol que tuvo Puerto Rico en todo este proceso. Se hablaba en un momento determinado hasta que hubo hasta una parada, supuestamente, que quisiera aclarar con los paneles hoy, después de capturar a Maduro en Venezuela, hubo supuestamente una parada técnica de parte del ejército en Aguadilla. No sé si es cierto o no, pero también nos ha hecho llegar mucha información de que los aeropuertos, tanto de Ceiba como Aguadilla, Ponce, los puertos de Ponce, todo eso estuvo inundado de equipos del ejército de los Estados Unidos, y que Puerto Rico tuvo un papel protagónico en todo este asunto, ¿verdad? Y me parece que yo creo que hay temas más que suficientes para nosotros poder ver cuál es la participación futura de Puerto Rico en esto. Creo que los alcaldes, tanto de Ceiba como de Aguadilla, tienen que mucho que aportar si realmente hubo esa participación o no, y por eso pedí que hiciéramos este programa, que interrumpiéramos la programación. Nosotros estamos de vacaciones hasta el miércoles, y se interrumpió todo esto para poder colaborar con las noticias, con el canal, y hacer una aportación desde el punto de vista de Jugando Pelotadura con sus expertos para tener un cuadro más claro de lo que está ocurriendo con este tema, que creo que es fundamental y está en todos los medios de comunicación del país. Sí, precisamente estamos con Elizabeth Hostos, que como sabes que es nuestra corresponsal destacada en Caracas y Venezuela, periodista. Que queremos también saber qué es lo que está ocurriendo en estos momentos allí en Venezuela en términos del ambiente, porque en el día de ayer pues había mucha gente que estaba resguardada en sus hogares y no estaban saliendo, pero ¿cuál es el ambiente en estos momentos en Venezuela? Vamos a pasar con Elizabeth Hostos. Adelante, Elizabeth. Gracias, muy buenas noches, saludo especial a Puerto Rico. Bueno, en realidad la situación no ha variado mucho respecto a lo que tú señalabas al día de ayer. Sigue la calma, bastante tensa la ciudad de Caracas al menos. Bastante gente no se presentó en sus puestos de trabajo, algunos también tienen vacaciones colectivas, pero no ha sido una afluencia masiva, puntos de trabajo, algunas tiendas están abriendo sus puertas recién, algunos mercados están abriendo sus puertas recién, hay gente comprando alimentos, comprando medicinas, mercadería seca, surtiéndose de combustible. Y a esta hora de la noche, bastante temprano, la gente está en casa, hay mucha tensión por un tema de incertidumbre. ¿Siguen sin electricidad en muchas partes de la capital? Está volviendo paulatinamente la electricidad, sobre todo al sureste de Caracas, paulatinamente, pero no todo el mundo tiene el servicio, y entiendo que se está trabajando para restablecerlo, pero la gran mayoría de Caracas tiene servicios públicos. En términos de la juramentación que hizo hoy la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que hoy juramentó como presidenta de Venezuela, ¿cuál es en términos de eso, cuál ha sido la recepción? La juramentación fue hoy en la tarde. En relación con eso, podría decirte que va a ser presidenta interina por un tiempo más extenso del que se establece en la Constitución, por cuanto el día sábado hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en donde el artículo 234 de la Constitución bolivariana, aprobada en el año 99, señala que la falta del presidente pueden ser
relativas o absolutas. En este caso, ahora la falta es forzada, una nueva categoría. Eso implica que Delcy Rodríguez pudiese asumir el poder en Venezuela desde hoy por un periodo indefinido hasta que regrese Nicolás Maduro, que es la aspiración del oficialismo. Es una noticia bastante nueva, bastante disruptiva, porque hace unas semanas no se pensaba que Delcy Rodríguez iba a ser presidenta encargada. Y bueno, la gente está a la expectativa de lo que pase, colegas. Elizabeth, tú vives cerca, muy cerca, de uno de los lugares que fueron bombardeados. Sin embargo, nos estabas explicando que fue una operación bien contenida, relativamente breve, en 4 lugares específicos, y que no hubo, ¿verdad? Más allá del terror inicial, no hubo, ¿verdad?, nada más que lamentar, excepto la confusión que hay. Bueno, hola Denis, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué podría decirte? Muchos venezolanos, muchos caraqueños estuvimos como que en shock porque se escucharon unas explosiones muy fuertes, inusuales, no eran petardos navideños, no eran cohetones, y ya era madrugada del día 3, ya habían pasado las fiestas, pero fue una situación bien dura en el sentido de escuchar detonaciones, gritos de gente, pero sin saber lo que estaba pasando. Y bueno, se acudió a las redes sociales, a los grupos de WhatsApp, a gente amiga que te mandaba mensajes, que te mandaba fotografías. Según el sitio de la ciudad donde estuvieses, había alguna foto mucho más clara de lo que estaba pasando. Y en lo personal me mandan una foto de unos aviones volando. Yo digo, ¿qué es esto? Esto no son aviones de juguete, esto es algo más serio, más grave. No se sabía si era un quiebre interno o un golpe interno. Bueno, y según fue pasando la madrugada, supimos lo que había pasado cuando el presidente Trump informa en sus redes sociales lo que había pasado. Mucha sorpresa en realidad. Claro que sí. Elizabeth, es Margarita Ponte, saludos. Te quisiera preguntar, ¿verdad? Los venezolanos van a seguir siendo venezolanos, ¿verdad? No importa quién esté al mando. Pero la realidad es que un país intervino de alguna manera en el otro. La inestabilidad tiene que estar, pero yo pregunto, los chavistas, los que siguen el régimen y los de la oposición, ¿ya están de alguna manera enfrentados en la calle que ustedes puedan ver o escuchar, o está todo absolutamente tranquilo? Gracias, Margarita. Interesante pregunta. Y sí, los venezolanos seguiremos siendo venezolanos y el petróleo seguirá siendo venezolano. Y obviamente se va a gerenciar de la manera más adecuada. Esperemos que así sea, con el gobierno que fuese, porque realmente es un activo de esta tierra. Y bueno, va en beneficio de los que vivimos y hemos nacido acá. En relación con lo que tú me decías, no se ha visto enfrentamiento, es algo pueblo contra pueblo no hay, y pensamos que no va a haber porque ya son 26 años de situaciones de enfrentamiento. Además de eso, que la naturaleza del venezolano no es violenta, es una sociedad que está acostumbrada a regímenes democráticos, tiene un ADN democrático importante, cree en el voto. Fíjate, hace un año, el 28 de julio de 2024, la gente salió masivamente a votar. Ya sabemos los resultados. Eso es uno de los problemas que está pasando en Venezuela, un problema político. Y si no salió la gente a la calle en la madrugada del día 3 de enero, menos van a salir mañana o pasado a enfrentarse. Más bien la gente está en casa contenida. Además que hay un decreto de estado de conmoción exterior en donde se expresa claramente que sí hay algún tipo de situación de apoyo a la acción de los Estados Unidos en Venezuela, va a ser encarcelada esa persona de inmediato. El gobierno va a tener plenos poderes para hacer muchos movimientos militares en el país. Elizabeth, tengo preguntas por parte de Ferdinand, que está con nosotros, así que va a pasarte con Ferdinand y luego regresamos. Adelante, Ferdinand. Elizabeth, gracias por tu tiempo, ¿verdad? Porque es valioso lo que estás haciendo y la colaboración que estás haciendo con nosotros, te lo agradecemos. Hay dos figuras que son fundamentales en todo este proceso, y de hecho la prensa de los Estados Unidos le ha estado preguntando tanto al presidente como al secretario de Estado sobre ello, que es Diosdado Cabello y es Vladimir Padrino, ¿verdad? Que son dos figuras que se les conoce como las figuras de mayor poder dentro de las figuras políticas de mayor poder dentro de Venezuela, y que están en la lista de los acusados. Y la pregunta es si estas personas siguen operando de forma normal después del arresto que se hizo o de la captura
de Maduro y su esposa. Ellos están participando activamente, siguen el control de sus posiciones en los cargos públicos que tenían, o no sé si los ven preocupados y resguardados porque pueda venir una intervención para arrestarlos en los próximos días. ¿Qué se comenta? Estos dos señores de los cuales habla son el factor militar, el poder militar en el gobierno bolivariano. Están trabajando normalmente. El padrino está en su despacho, se ha dirigido al país en un par de ocasiones, una por redes sociales y una más bien una conversación directa con el país en una cadena nacional. El diputado Cabello asumió hoy su curul por tercera vez consecutiva. Se supone que en 2031 estaría entregando su curul de diputado. Están trabajando normalmente y realmente lo que te puedo decir en relación con el futuro de estos militares sería especular y no sería responsable de mi parte, Ferdinand. Mira, y la otra pregunta, y ya dejo así para que pueda continuar en el proceso de dirección allá. Te pregunto, estas imágenes, que son las imágenes que han corrido el planeta, y que Estados Unidos se ha encargado de publicarlas consistentemente cada paso, cuando lo montan en el avión, cuando lo bajan del avión, cuando lo suben en el helicóptero, todo el traslado hacia el tribunal. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo se sienten los venezolanos a ver a su líder máximo en esta posición de estar esposado, de pies, de manos, su esposa, la primera dama, en las mismas condiciones? Ya no con la vestimenta tradicional, ni con las prendas, ni con nada, simplemente en algunos momentos con chancleta, como le llamamos acá en Puerto Rico, ahora con tenis y con ropa de presidiario. ¿Cómo se sienten los venezolanos? ¿Se has podido recoger un poco el insumo? Sé que está muy dividido el país, pero en términos generales, ver a su líder máximo por más de 10 años al frente de todo este proceso, verlo así ahora. Y decía también el secretario de Estado, perdona que me extienda tanto, decía el secretario de Estado que se le dieron múltiples opciones a Maduro para que pudiera buscar un destino distinto al que tuvo final. ¿Cómo ves, cómo reacciona el venezolano de corazón al ver a su líder en esa condición? Bueno, en realidad lo que yo pueda decirte, Ferdinand, puede tener algún tipo de sesgo porque realmente no tengo una encuesta, no he hecho encuestas en la calle. No he tenido la oportunidad de conversar con muchísima gente sobre el tema porque, vuelvo y te repito, la gente está en casa resguardada, la gente está en casa a la expectativa de lo que pueda pasar en el tema político, la gente está resguardada con su familia. Acuérdate que venimos de unas fiestas navideñas, la gente está comprando alimentos, los niños vuelven a clase el día 12 y no podría darte una respuesta. Eso sería algo muy individual que se preguntase a la gente. Por supuesto que el chavismo radical no está de acuerdo, mucha gente sufre por eso, por supuesto, porque hemos visto algunas personas esta mañana a las puertas de la Asamblea Nacional muy afectadas por este tipo de imágenes tan crudas y tan cruentas, pero decirte en general qué piensa el venezolano, vuelvo y te repito, no lo sé. Ferdinand. Gracias, Elizabeth, gracias, muy amable, Lea. Te agradezco mucho el tiempo y que estés con nosotros informándonos de Caracas, Venezuela. Sidmari Fleming. Bueno, Ferdinand, vamos a pasar ahora con Colbert, porque Colbert nos tiene todos los detalles sobre la acusación federal contra Nicolás Maduro y su esposa. Adelante, Colbert. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes en varios turnos al bate varios temas relacionados con esta acusación. Vamos a hablar sobre el tema del petróleo, su impacto económico y cuál es la importancia estratégica. Pero vamos a comenzar con la historia del procesamiento criminal al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y cómo comenzó todo este proceso y cuán complicado ha sido. Vamos a recordar que hace unos meses yo le hice una presentación a ustedes en la primera acusación del año 2020, donde se reveló que a este señor Nicolás Maduro se le viene investigando por la DEA y por las agencias federales, oigan esto, desde 1999. De hecho, hasta aquel momento, hasta el 2020, se había levantado todo un expediente. ¿Saben qué? En la nueva acusación que vamos a discutir hoy, se revela que esta gente siguieron cometiendo delitos
hasta el año 2025, después de la acusación del 2020, por 5 años con posterioridad, continuaron con sus actividades ilícitas y se demuestra detalladamente en el pliego acusatorio de un gran jurado federal en Nueva York, y vamos a ir a esos detalles particularmente. Y ustedes se preguntarán también por qué se acusa a la esposa, por qué se acusa al hijo. Les voy a explicar en lujo de detalles de qué hay detrás de todo esto. Pero vamos al origen. En marzo del 2020 en 5 jurisdicciones simultáneas en Estados Unidos, Nueva York, Florida, Texas, Arizona y Washington, se acusaron 16 personas de 11 delitos graves. Los 16 acusados, entre ellos estaba Nicolás Maduro y otra serie de personas que estaban, mire, el presidente del Tribunal Supremo de entonces, el presidente del Parlamento, el ministro de Interior, el ministro de Defensa. O sea, era prácticamente todo el aparato gubernamental en estos pliegos acusatorios. Estos casos continuaron, es decir, siguen sus procesos legales, algunos se han declarado culpables, hay otras personas vinculadas que están cooperando y todo esto sale básicamente en la nueva acusación, que esa es la de ahora, 2026, una nueva acusación donde se enmienda la acusación a Nicolás Maduro particularmente y se integran nuevos acusados, entre ellos la señora Cilia Flores, la ex primera dama, esposa de Nicolás Maduro, su hijo Nicolás Maduro Guerra, Diosdado Cabello, nuevamente en este pliego acusatorio con nuevos cargos y nuevos detalles, y 2 personas adicionales, el ministro del Interior y el líder de esta organización Tren de Aragua, que es la que el gobierno de Trump ha estado señalando consistentemente. Quiero entrar en algunos detalles importantes. Primero, vamos a los delitos. Narcoterrorismo, conspirar para introducir drogas, uso de armas automáticas, artefactos destructivos, conspirar para introducir armas y artefactos destructivos. En términos de los detalles, oigan esto, se les acusa que todas estas personas forman parte del cartel de los soles, que ya se había dicho en el 2020, que entraron entre 250 toneladas métricas de cocaína por 26 años consecutivos con un valor, miren, de 128 billones de dólares. Señores, esta es, para que ustedes tengan la idea, este es el presupuesto de Puerto Rico de 10 años. Imagínense usted la cantidad de droga que entró esta gente a los Estados Unidos. Usaron, oigan esto, según el pliego acusatorio, el hangar donde se guardaba el avión presidencial del presidente de Venezuela para almacenar toneladas de cocaína y luego ser enviados en otras aeronaves. También hubo reuniones, según el pliego acusatorio, con gangas de narcotráfico internacional, oigan esto, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Venezuela, y que evidentemente ha sido pues parte de las partes más sorprendentes de este pliego acusatorio. Además, protegían cargamentos del cartel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán, que ustedes saben que está ahora mismo preso en los Estados Unidos. Quiero ahora un momento que se fijen en estas 2 figuras. Cilia Flores, la ex primera dama, esposa de Nicolás Maduro, que está ahora mismo, ¿verdad?, en Nueva York, en una celda, y Nicolás Maduro, su hijo, que es diputado y que está hoy en el Parlamento de Venezuela. Según el pliego acusatorio, porque ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver la esposa? ¿Simplemente la acusaron porque es la esposa o porque es el hijo? No. Se detalla la participación activa de esta dama, que es abogada, fue procuradora general, fue diputada, presidió la Asamblea Nacional y era la persona con el hijo de Nicolás Maduro de un primer matrimonio que se reunían personalmente con organizaciones criminales y negociaban el trasiego de drogas. Esta señora recibía, oigan esto, por cada transacción a través del jefe de la unidad antidrogas de Venezuela, $100,000 en efectivo, en dólares americanos, por cada transacción, según el pliego acusatorio. Y este joven, o este diputado, se le imputa que usaba los aviones de PDVSA, la compañía de petróleo de Venezuela, para transportar droga a Colombia y a México. Así que estos son parte indispensable de esta acusación. Diosdado Cabello también se le imputa la participación activa. Aquí va a haber un problema porque es muy probable que el gobierno federal va a reclamar que este señor sea extraditado a los Estados Unidos, y ahí la presidenta nueva va a tener que tomar una decisión si va a seguir las instrucciones de Washington o va a defender a un acusado de narcotráfico. Pasamos con Sinmarí. Bueno, Jorge, vamos ahora a presentar a nuestro panel legal para analizar todo lo que tú has estado presentando, que realmente hasta cierto punto choca
por toda esa información que ha estado sucediendo durante tantos años y que no hubiese pasado nada al respecto. Pero vamos a presentar nuestro panel legal que estará con nosotros muy en breve. Licenciado José Capó, ex jefe de los fiscales federales. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y también está con nosotros el licenciado Max Pérez Bouret, que es ex fiscal federal. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, cuando regresemos tenemos mucho que cortar. Vamos ahora con Kimberly y en breve regresamos. Adelante, Kimberly. Gracias, Sid. Usted quédese con nosotros en esta víspera de Reyes. Tenemos muchísima información en este programa especial. Venezuela en el centro de la atención mundial. ¿Será cierto que Maduro pisó suelo boricua? Llegan los expertos y nos explican cómo esta captura nos afecta. Y si usted tiene planes de viaje, preste mucha atención y prevenido. Cientos de vuelos siguen atrasados. ¿Cuándo volverá todo a la normalidad? Quédese aquí en Jugando Pelota Dura y hoy le informamos. Quédese con nosotros. Regresamos enseguida. De regreso a este programa especial donde estamos analizando todo lo que ha sucedido y está por suceder en los próximos días con relación al caso de Nicolás Maduro. Y les dije que nuestro panel de ahora es el panel legal, el licenciado José Capó y el licenciado Max Pérez Bouret, que están con nosotros. Y luego de este análisis que ha hecho Kohlberg sobre no solamente el pliego acusatorio, sino también todo lo que se le había acusado anteriormente, llama la atención, primero, que deben tener abundancia, evidencia en abundancia para poder justificar todos esos cargos que se están radicando. Y lo otro es que choca que Diosdado Cabello, que está dentro de ese panel, dentro de ese pliego acusatorio, sigue por la libre, tranquilo, en Venezuela. ¿Quién me da una explicación? Bueno, lo que se ha radicado hoy ha sido uno de los casos más serios bajo el narcoterrorismo. Ese primer cargo de 960A duplica la sentencia y los expone a ellos a una sentencia mucho más alta y no requiere que haya ningún tipo de nexo de la droga que se esté moviendo hacia Estados Unidos. Puede ser droga que vaya hacia Europa. Si ellos logran probar que solamente 1, 2 y 3 solamente están en ese primer pliego, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez, si ellos dieron algo de valor a organizaciones terroristas foráneas, aunque hayan movido droga a Europa, son culpables del cargo 1. Aunque fuera droga a Europa y no a Estados Unidos. No tiene que haber tocado nada a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos designó a ELN, a la FARC, a la disidente Segunda Marquetalia, ahora recientemente Cartel del Sol, como organización terrorista foránea, y tienen evidencia, según la acusación tan larga y tan en todo detalle, que sí estaban colaborando con ellos y que le dieron algo a cambio. Puede ser armas de fuego, dinero, personal, cualquier cosa de valor. Y sí, esto es lo que se dice a nivel federal, un singing indictment. Cuando tú pones tanto detalle de estas reuniones... ¿Alguien choteó? No necesariamente, bueno, siempre hay cooperadores, pero tú tienes que tener grabaciones porque ellos van en detalle de quién se reunió. Dicen que Maduro se reunió en Medellín, Colombia, las fechas que lo ponen, y la Fiscalía quiere que se sepa. Que yo sé que te tengo allá y los acusados saben quiénes estaban en esa reunión. Habíamos estado conversando hace unos minutos, ¿verdad? Justamente con el licenciado, y le hago la pregunta a usted. Se habla de, vámonos con los delitos estos grandes que aterrorizan a cualquiera, ¿verdad? Narcotráfico, o sea, drogas, que es lo que acaba de mencionar su compañero, e igualmente terrorismo. Eso quiere decir que ante estos cargos, ¿qué se puede prever para el futuro de Nicolás Maduro y su esposa en términos legales? ¿Cadena perpetua? Bueno, los delitos acarrean la pena máxima de cadena perpetua, vida en prisión. Claro está, como dice el compañero, una violación a la sección 960A comienza con una pena de 20 años. De salir culpable del cargo número 1 de la acusación, el mínimo son 20 años. Claro, tiene otro cargo, que es el cargo número 3, que conlleva una pena, el de armas automáticas, de 30 años consecutivos al primer cargo. O sea que como un mínimo de salir culpable, enfrenta 50 años mínimo de prisión. Y una pregunta, una de las preguntas que mucha gente se ha hecho es si puede o no ser sometido a juicio en Estados Unidos Maduro, por el hecho de que Estados Unidos no le reconoce a él como legítimo jefe de Venezuela desde las elecciones que pasaron en el 2024, las controversiales elecciones. Así que ¿pueden realmente enjuiciarlo? Por supuesto, por supuesto.
Aunque no sea reconocido él legalmente como. Cualquier persona en el planeta que lleva a cabo una actividad ilegal que está tipificada como delito bajo las leyes de los Estados Unidos, por ejemplo, importar narcóticos hacia los Estados Unidos, se está sometiendo voluntariamente al cometer esos actos a la jurisdicción de las leyes americanas. Antes de pasar con las compañeras, el hecho de que Diosdado Cabello siga en Venezuela, como nos acaba de decir Elizabeth Hosto, normalmente como si no estuviese pasando nada, cuando es una de las personas en el pliego acusatorio. Entonces, ¿qué nos dejas? Yo iba a mencionar lo que mencionó Colbert ahorita, dado ahora con Rodríguez como presidenta, que es la que estaba negociando junto con su hermano con Estados Unidos. Seguro que una de las primeras solicitudes y condiciones del gobierno americano es que le ponga a disposición las personas que están en este pliego acusatorio, incluyendo al hijo de Nicolás Maduro. O sea, que sería la sonada segunda ola de arrestos que se ha venido hablando. Bueno, sí, pero bajo que Donald Trump dijo que sería much bigger. Claro, bajo la extradición, que el día de hoy no existe extradición de Venezuela hacia Estados Unidos. ¿Qué sabemos de los abogados de de Maduro y de la esposa? Son abogados muy reconocidos. Se habla de que el abogado fue abogado de Julian Assange, el conocido de los Wikileaks, y una persona muy prominente en el mundo de las leyes. Pero yo me pregunto, ¿hay posibilidad, vuelvo a la misma conversación anterior, posibilidad de que él como dignatario, aunque hubiera sido polémico, controversial en términos de la presidencia que tuvo, posibilidad de que él invoque alguna inmunidad parlamentaria o inmunidad por violación al derecho internacional? Definitivamente, su abogado lo primero que va a hacer es plantear que tiene inmunidad soberana por ser un jefe de Estado. De hecho, ya invocó Ginebra en su presentación hoy ante el juez. Es similar a lo que ocurrió en el a principios de los 90 con Manuel Noriega. Hizo ese planteamiento, los tribunales lo rechazaron. Claro, hay una diferencia entre Noriega y Maduro. Noriega no era el presidente de Panamá, era un líder militar. Claro, hay más de 50 países que no reconocen a Maduro como presidente. Y esa inmunidad, los tribunales van a determinar si está atado a actos que benefician al país o a actos oficiales, no a los actos que él se lucra personalmente por el narcotráfico. Eso va a ser una batalla que la vamos a estar viendo a través del tiempo en este caso. Algo bien interesante es que Noriega nunca fue reconocido como presidente de Panamá, a diferencia de Maduro, que por lo menos desde el 2019, cuando fue electo, hasta ahora 2024, sí fue... 2013, polémico, ¿no? Me corrijo, desde 2013 al 2019 sí fue reconocido por Estados Unidos como jefe. O sea que él puede levantar el argumento de que lo que haya ocurrido durante ese término, pues tiene cierta inmunidad. Claro está, que es lo que dice el compañero. Si son actos privados como asesinar, rapto, lavado de dinero, esos no son en pro ni oficiales como presidente. O sea que difícilmente eso le va a dar y va a develar el velo de inmunidad a Maduro. Y de hecho, esa inmunidad, los tribunales, en las ocasiones que se ha planteado, le dan deferencia al Poder Ejecutivo, quien es el que determina si le concede o no esa inmunidad. Eso es el propio gobierno federal que está encauzándolo, quien tendría la decisión de determinar si tiene la inmunidad. Pero, licenciado, yo me pregunto, ante el escenario que está Maduro y su esposa, que era previsible absolutamente por ellos, ¿por qué no negociar y entregarse como le pidió Trump? ¿Por qué no irse y estar ahora en Rusia o en China? Esa es una pregunta que había que contestar en un futuro. Licenciado, Capó, aquí se ha estado hablando, y ambos licenciados, se ha estado mencionando mucho que si el avión de donde llevaban a Maduro hizo una parada en, no me acuerdo si era en Roosevelt Road o en Ceiba, pero que había hecho una parada aquí en Puerto Rico y que luego había seguido para Estados Unidos, a New Jersey. Pero la pregunta es, lo que se dice legalmente es que si hubiesen hecho una parada técnica en Puerto Rico, era aquí en esta jurisdicción donde se hubiese tenido que ver el caso. ¿Eso es correcto? Bueno, lo que sucede es que tanto la sección 960, narcoterrorismo, como importación de narcóticos, los delitos que le están acusando, requieren para poder tener lo que se conoce como el venue, en qué distrito se va a ver el caso, que la primera persona arrestada en el pliego acusatorio se puede encausar tanto en el distrito de Washington como en el primer lugar donde fue llevado o llegó.
Y la primera persona acusada fue Nicolás Maduro. No necesariamente. No, lo que ocurre es, vamos, si en este pliego acusatorio que comienza en el 2011, o sea, todo el mundo dice, ¿por qué le dieron este caso a un juez de 92 años? Pasa que este caso se le asignó al juez en el 2011, cuando se acusa por primera vez el primer acusado solo, y esta es la cuarta acusación. Lo que ocurre es que ya en esta acusación hay dos personas que no se ven hoy en día, porque ya se declararon culpables, que ya fueron traídas al Distrito Sur de Nueva York. Y lo que te dice el estatuto es que es donde está first brought, donde pisa ese distrito, que hubiese sido Puerto Rico, o donde ya fue traído otro coacusado en este caso, y como ya hay dos personas enjuiciadas en Nueva York, no pierden eso. Ahora, existe un argumento, que estoy seguro que la defensa lo va a traer, sobre si haberlo traído aquí a Puerto Rico, como todo el mundo confirma, y tú tienes una responsabilidad de traerlo y presentarlo frente a un magistrado sin unnecessary delay, sin retraso innecesario. Tienen que haberlo traído aquí ante un magistrado en San Juan. Vamos a pasar con Ferdinand porque tiene preguntas al respecto. Adelante, Ferdinand. Ferdinand, ¿me escucha? No te escuchamos, Ferdinand. Mira, bien. Bueno, tenemos un poco de problemas técnicos en cuanto a esto. Vamos a ver si se pueden resolver en lo que estamos todavía con nuestro panel. Ya está Ferdinand. Adelante, Ferdinand. Perdóname. Sí, perdóname. Hay un botón ahí que no me di cuenta. Pero quería darle las gracias a estos dos excelentes recursos. Estamos cogiendo una clase aquí legal y estoy aprendiendo muchísimo con estos dos expertos en el tema. Pregunta, voy a volver al tema de Denise, que es el tema de los abogados. Hay una duda entre todos nosotros, yo he hablado con mucha gente durante el día de hoy, sobre el tema de cómo Maduro puede contratar a dos abogados de este nivel, de un nivel que estos abogados cuestan, en un caso como este, ustedes lo saben, puede costar millones de dólares la defensa de Maduro con estos dos abogados. ¿De dónde Maduro puede sacar este dinero si el gobierno de los Estados Unidos ya le había congelado los activos? Inicialmente se comentaba en noticias internacionales y en los Estados Unidos que el Estado le iba a proveer asistencia legal, pero hoy aparecieron los nombres de estos abogados y todo el mundo empezó a decir, bueno, ¿de dónde va a sacar? ¿Cómo los puede pagar? Un poco de orientación sobre ese tema. Bueno, en cuanto a honorarios de abogado a nivel federal, cuestionar la procedencia de los honorarios es bastante cuesta arriba. Simplemente una persona no puede decir, gobierno, pruebe de dónde usted está sacando el dinero para pagar a estos abogados. De hecho, el acusado. De hecho, la excepción a eso es cuando los honorarios están siendo pagados por una tercera persona y el tribunal tiene la obligación de hacer indagar para evitar un conflicto de interés de que el abogado le sea leal a una tercera persona en cuanto al acusado. Es la única excepción que se permite indagar en cuanto a los honorarios de abogado. Pero tendría que venir, pregunto, para entender bien el proceso. O sea, en algún momento tendría que salir un cheque de las finanzas o de la cuenta bancaria de Maduro y su esposa a estos abogados. La de ahora. ¿Sí o no? Claro. No puede haber un tercero. No puede haber un tercero. Puede haber un tercero, pero la Corte tendría que indagar para evitar y que la persona renuncie a cualquier conflicto futuro en cuanto a esa representación. De hecho, perdona, que el Estatuto de Lavado de Dinero explícitamente excluye los honorarios de abogado como delito de lavado de dinero. O sea que no se puede indagar en cuanto a de dónde es la procedencia de estos honorarios. Sin embargo, Suiza ya le congeló los bienes. Le congeló los bienes y los activos para evitar transferencias. Le congeló los bienes a Nicolás Maduro y a otras personas que están vinculadas a él durante todo ese proceso. O sea que lo que tenía en Suiza, que sabemos que es un lugar de guardar dinero sin que haya intervención. ¿Cuántos de nosotros tenemos chavos en Suiza? Cero. Eso levanta mucha suspicacia. Felian, este no va a ser el único abogado que él va a tener. Maduro y su esposa van a tener un batallón de abogados al estilo de Chapo. La pregunta es sobre dónde salen los fondos. Pues algo que a lo mejor el fiscal que tiene el caso pues quiera hacerlo. Hay un Wood Quintero Motion que me da gracia porque el compañero Capullo lo hemos hecho, lo hacíamos antes en un pasado. Pues eso es algo del proceso donde si se levanta suficiente suspicacia al juez, el juez tiene un deber de examinar si existe o no, pero eso ya es prerrogativa del fiscal que está viendo el caso. Le pregunto sobre el juez. A todos nos ha sorprendido que este juez pues tiene una edad ya, 92 años. No,
tú traes un punto muy interesante. Este caso se le asignó en el año 2011, o sea que yo pensé que se lo habían asignado por primera vez, pero ya el que viene atendiendo este caso es del 2011. Correcto. Escuchaba análisis de diferentes otros periodistas donde planteaban que el juez ha sido un juez siempre muy centrado y no se espera que vaya a favorecer la administración bajo ningún concepto, que debe llevar un orden bien establecido y darle el beneficio a todas las partes. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo lo veo que mientras a nivel federal es muy común que uno ve jueces de edad bastante avanzada, lo que les da a ellos una experiencia enorme en cómo procesar estos casos. Ese juez, la cantidad de juicios que ha tenido ante su sala pueden estar llegando a los miles. Desde 1998. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Podríamos estar aquí con ustedes probablemente una hora más, pero el tiempo traiciona. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Feliz Día de Reyes mañana. Vamos con Kimberly. Gracias, Sidi. Este programa continúa, señores. Quédese con nosotros. ¿Qué ha pasado anteriormente cuando Estados Unidos interviene con un líder extranjero? Nosotros le decimos y le presentamos los hechos históricos. Además, Donald Trump aseguró que tomaría el control de Venezuela. Sin embargo, hoy juramentó una nueva presidenta. ¿Qué pasará? Lo discutimos con expertos internacionales. Y también te decimos lo que no te dicen sobre el petróleo en Venezuela. ¿Qué podría suceder? ¿Aumentará de precio? Jorge Colbert nos brinda todos los detalles. Quédese con nosotros ahora. Esta entrada del juego es gracias a Danosa. Y continuamos jugando pelota dura y tenemos ya con nosotros vía Skype al licenciado Pablo José Hernández, quien es el comisionado residente en Washington. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, sí, buenas noches a todo el panel, buenas noches a todos los que nos están viendo. Feliz año y feliz Día de Reyes. Gracias, igual para usted. En términos de todo lo que ha estado pasando desde el sábado al día de hoy, en términos del arresto de Nicolás Maduro y la poca información que se le había dado al Congreso, ¿cuál es en estos momentos, cómo se encuentra la situación en términos de relación con los políticos, ¿no? Y el presidente Trump y todo lo que no les dijo, que sí les dijo a la petrolera? Bueno, en el Congreso sí hay preocupación sobre el flujo de información, hay preocupación sobre los próximos pasos que se vayan a tomar. Si hubiese una declaración formal de guerra, la Constitución dispone que eso lo tiene que aprobar el Congreso, pero yo creo que no se puede perder en perspectiva lo siguiente. Yo creo que a través de los dos partidos hay satisfacción con la caída de Nicolás Maduro. Hay un reconocimiento de que Nicolás Maduro era un dictador y que los dictadores no merecen el respeto que algunos le están dando en Puerto Rico, y en ese sentido yo me uno a esa satisfacción y a esa alegría, sobre todo del pueblo venezolano, que está alegre con ver la caída del dictador Nicolás Maduro, y solidario con el pueblo venezolano y deseoso de ver una ligera y pronta y responsable transición y restablecimiento de la paz y la democracia en el país vecino. Comisionado, lo que ocurrió el sábado, esa intervención específica, ¿requería de una autorización congresional? Ese debate se va a tener por semanas y meses. Yo he exhortado personalmente al caucus a que nos enfoquemos más en lo que viene después, en la urgencia que tiene restablecer la paz y la democracia en Venezuela, que en litigar la constitucionalidad de la acción militar que tomó el gobierno de los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, yo creo... Adelante. No, que yo creo que ya hay señales preocupantes, por ejemplo, la tolerancia, por así decirlo, que han demostrado hacia la vicepresidenta que asumió las funciones, dan la sensación o levantan la preocupación de que aquí se haya cortado la cabeza del chavismo, pero entonces se haya mantenido el chavismo como existía antes. Y yo creo que eso no es lo que los venezolanos quieren. Yo creo que la actitud como de indiferencia, de despacho, de desprecio hacia María Corina Machado, que exigió el presidente Trump el mismo sábado, al decir que ella no tiene la autoridad para correr ese país, a pesar de haber sido la líder de la oposición y quien fue indirectamente electa a través de Edmundo González en las pasadas elecciones, pues estas cosas levantan preocupación. Y yo creo que la atención, el foco ahora
más que debatir si estuvo correcto o no estuvo correcto la acción militar, si fue legal o no fue legal, tiene que ser cómo vamos a ayudar a Venezuela a restablecer su paz y su democracia. Bueno, gracias, comisionado, por la entrevista. Estaremos conversando más adelante y que tenga buenas noches. Muchas gracias y felicidades a todos. Igualmente. Bueno, tenemos aquí con nosotros a nuestro panel internacional para discutir no solamente de lo que estábamos hablando ahora con el comisionado residente, sino con otros detalles sobre todo esto que ha estado sucediendo, como el embargo a todo el petróleo de Venezuela, etcétera. Se encuentra con nosotros Arturo Garfer, que es el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Rafael Cerame, consultor en política internacional, el general Fernando Fernández, general retirado, y el profesor Jorge Smith, quien es el profesor en ciencias políticas. Bueno, que en términos de Venezuela, ¿qué es lo que se supone que vaya a pasar ahora con el régimen chavista, cuando todavía vemos que se mantiene en la presidencia Delcy Rodríguez? ¿Y qué es lo que se supone que vaya a pasar? ¿Entienden ustedes que vaya a pasar o debe pasar? Mira, Silmarí, los días que vienen son críticos. Es importante lo que suceda ahora, porque Delcy Rodríguez, ella asumió la presidencia, su hermano es presidente de la Asamblea Nacional, así que realmente los dos hermanos ahora son los que están encargados del gobierno. El hermano fue negociador en los acuerdos de Barbados, fue el que negoció también la transferencia de migrantes a Venezuela, y ellos ahora tienen que ver, ella primero habló muy fuertemente, criticó y a favor de Maduro, pero después dijo voy a manejar el tema. Entonces hay que ver ahora a corto plazo qué es lo que va a suceder, si ella verdaderamente va a tener la capacidad de mantener el control sobre el país, evitar que haya violencia, y a largo plazo si ella va a facilitar que haya una transición, porque el chavismo no va a poder continuar ni el socialismo en Venezuela. Yo quisiera, si es posible, Cerame, preguntarle en la misma línea de lo que está hablando el profesor Smith, ¿no será en efecto la mejor posibilidad para todos que permanezca entonces la señora Delcy Rodríguez al mando y que se convoque quizás en 90 días o qué sé yo, 6 meses, unas elecciones en el país? A mí me parece que debemos poner en perspectiva qué es lo que realmente está pasando. Esto no es una transición automática en 24 horas después del arresto de Maduro a una transición a un sistema democrático a la oposición. Lo que estamos viendo realmente es el inicio del desmantelamiento de una organización criminal. El Cartel de los Soles no se limita a Nicolás Maduro y su esposa. El Cartel de los Soles es una organización criminal con impacto en el mundo entero. Aquí hay muchas personas que están envueltas en el alto mando militar venezolano, en esta organización criminal. Pero la pregunta es porque la transición hubiera podido ser quizás con María Corina Machado o quizás con la que está ahora, la que acaba de juramentar. Lo mejor no serían unas próximas elecciones. Lo que les estoy tratando de comunicar es que esto no es automático. No podíamos esperar que arresten a Maduro y aparezca María Corina en Caracas. No seamos ilusos con eso. Aquí se está desmantelando una organización criminal que hoy están desconfiando todos entre ellos. Fíjense que cuando el presidente Trump se refiere a Delcy Rodríguez, dice, ella está respondiéndonos a nosotros. ¿Qué es lo que va a pensar inmediatamente Diosdado Cabello, Padrino López? Pues si Delcy está respondiendo a Trump, no pueden confiar en ella. ¿Qué es lo que se ha generado en este grupo de delincuentes? Desconfianza entre todos. En los próximos días veremos hasta dónde llega Delcy respondiéndole a Trump, porque puede terminar en Nueva York o pueden terminar ese grupo. Pero también Rafa, tú mencionas a Trump y Marco Rubio quieren evitar que haya un caos en Venezuela. Correcto. Porque no solamente, al fin y al cabo, de lo más importante aquí es la calidad de vida de los venezolanos que están en Venezuela, que no se pierda esa perspectiva. Eso es lo importante, pero Trump y Rubio no quieren que haya un caos que les afecte a ellos políticamente en Estados Unidos. Tenemos dos militares exmilitares en el panel, y yo quisiera, desde el punto de vista de ustedes, en adición a la organización criminal que no se ha mencionado mucho ni en la prensa local ni en la prensa de Estados Unidos, hay cientos, quizás miles de agentes cubanos. Así es. Sí, ahí fueron entre los llegados a través de toda estructura. Hay que buscar un mecanismo para que expulsar esos elementos cubanos y rusos
que son los que controlan el sistema de seguridad y de inteligencia. Y parte de ese proceso es tener el apoyo de la estructura política actual de gobierno que facilita ese trámite. Bueno, antes de pasar con Arturo Garfer, tenemos a Ferdinand Pérez que tiene preguntas para el panel y seguimos. Adelante, Ferdinand. Bueno, un abrazo a estos 4 buenos amigos. Bueno, el tema de, ya que han traído el tema de Cuba, quiero también traer el tema de Colombia. No sé cómo ustedes pueden analizar las expresiones del presidente y tanto del secretario de Estado, que ha hecho serias advertencias a estos 2 países. Ha hablado directamente sobre el presidente de Colombia y también, pues hace unas semanas atrás nosotros vimos la aceptación, de hecho se trabajó en el programa de televisión, la aceptación pública del propio presidente de Cuba al fracaso de la revolución y la quiebra básicamente del país. ¿Qué esperan ustedes que pueda ocurrir, no sé si a largo plazo o a mediano plazo, con estos 2 países que me parece que tienen un rol protagónico también aquí en esta discusión? Porque el propio presidente en el avión presidencial habló tanto de ambos países. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo, Ferdinand, que más allá de Cuba y de Colombia, en la propia investigación y el procesamiento de Nicolás Maduro y su camarilla va a revelar prueba, evidencia de cuántos políticos latinoamericanos, movimientos políticos en Latinoamérica, el Caribe, incluyendo Puerto Rico, recibieron financiamiento de esta organización de narcotráfico. Pero la pregunta de Cuba es importante porque... Sí, pero hay que mantener conciencia de que este proceso va a revelar cuáles fueron los nexos de la narcodictadura con movimientos políticos en Latinoamérica, el Caribe, el mismo juicio de ahora, seguro. ¿Tú planteas que podría salir todo eso? Claro que sí, y cuando se culmine la transición, que yo no tengo duda que Edmundo González en su momento va a asumir la presidencia de Venezuela y comenzará un proceso que pudiera entonces culminar en unas nuevas elecciones. Pero ya ellos dieron a entender que que la mirilla ahora va a ser hacia Cuba. Y recuerda que Cuba no tiene la protección que tuvo de la Unión Soviética durante la Guerra Fría y Rusia no va a proteger a Cuba. Porque Estados Unidos no invadió Cuba antes porque estaba la Unión Soviética. Ahora es diferente. Existe la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 que detalla claramente que la prioridad de la seguridad nacional de los Estados Unidos son las Américas. Punto. Esto es un efecto dominó. Aquí van a caer otros países que giran en ese entorno. Es un mensaje contundente y claro a ciertos gobiernos en este hemisferio. Petro es el próximo. A que se monten en la ola o van a tener un problema. Recuerden, Petro no es ningún santo. Petro fue el comandante de la M-19, una organización terrorista que después hizo como Sinn Féin, los irlandeses, y crearon una organización política. Pero no va a reelección, así que quizás eso le Petro va a salir del poder por la vía electoral. Colombia no se transformó como se transformó Venezuela, pero por eso es que Colombia sí le ponen presión, pero va a haber elecciones y va a haber otro presidente colombiano. Y pronto. Sí, van a ser pronto. De que estamos a ley de meses para unas elecciones en Colombia, que esto tiene implicaciones sobre el comportamiento electoral. Y no exime a Petro tampoco de las cosas que haya hecho en apoyo durante su presidencia en mover narcóticos cruzando fronteras de Colombia a Venezuela. Pero yo les anticipo que va a venir algo parecido a lo que pasó con Venezuela hacia Cuba. Van a comenzar a hacer acusaciones de narcotráfico, a poner presión, y es muy probable que vayan en la misma dirección durante este año. Eso es, ya lo están anunciando. Marco Rubio es su mayor asesor y él tiene una cosa personal, obviamente, con Cuba. Bueno, en el caso de Cuba, no va a llegar petróleo a Cuba, no va a llegar gasolina a Cuba, se agrava la situación de la crisis económica allí.
Un dato adicional, y yo creo que Silmarí va por esa línea que le estamos interrumpiendo, no sé si es la línea tuya, así, el tema de la participación de Puerto Rico, y aquí Garfield quizás pueda darnos más detalles, la participación de Puerto Rico en todo este proceso y quizás en general. Por ejemplo, en las redes sociales hay videos de todo tipo, tanto de ciudadanos, vecinos, de personas que viven al lado del aeropuerto, tanto de Ceiba como de Aguadilla, donde nunca se había visto una presencia de tantas naves, ¿verdad?, en ese aeropuerto. O sea, parece ser que Puerto Rico fue fundamental, no sé si al nivel de que las naves despegaron en Puerto Rico para atacar a Venezuela, o sea, había otro punto. Yo ese término no lo domino, no sé qué piensa general y qué piensa Garfield sobre el particular de esa participación de Puerto Rico ahí. Voy a hacer hincapié del comentario del Comando Sur de los Estados Unidos, en donde hacen claro que Puerto Rico jugó un papel primordial y que la posición geoestratégica y la importancia geopolítica de Puerto Rico va a ser importante dentro del plan de seguridad nacional de nuestra nación. Igualmente existen ya planes de mantener esa presencia militar en el Caribe que incluye a Puerto Rico por 2 años más. Y aquí salieron aviones de combate y aviones de reabastecimiento de combustible. General, ¿la experiencia le dice que sí se detuvo aquí Maduro en esta aeronave? No tengo idea, desconozco. ¿Alguno tiene idea? Lo pongo mucho en duda. ¿Por la experiencia? ¿Lo pone en duda? Parece que no. Hay lo que se llama chain of custody en este tipo de operación. Yo he ejecutado estos tipos de operaciones y uno tiene que hacer un traspaso de la persona, lo que se llama un PUC, Person Under Control, de las fuerzas militares a las fuerzas de ley y orden federal. Y eso se tiene que llevar a cabo en un ámbito específico. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Se hizo en Aguadilla? ¿Se hizo en Aguadilla? Garfield. No escucho. ¿Pudiera haber sido en Aguadilla? No. No, eso no. Ok, tengo una pregunta y necesito que sean breves para esto. Y quisiera que en este caso Garfield me conteste. Donald Trump aseguró que no va a desplegar tropas en Venezuela ni va a realizar nuevos ataques si la vicepresidenta hace todo lo que queremos. ¿Cuál es el mensaje detrás de eso? Bueno, lo que está el presidente diciendo es, esto se trata de una narcodictadura, esto es narcoterrorismo, el presidente ha sido claro con eso. Estamos hablando de un régimen de narcoterrorismo, la palabra ahí es el terrorismo, y a ver ahora, la bola está en la cancha del régimen ahora de Delcy, a ver cómo ellos ahora se acogen y mueven hacia una solución amigable. Bueno, gracias por estar con nosotros. Obviamente el tema se va a continuar discutiendo en los próximos días, pero se nos acabó el tiempo. Gracias y buenas noches. Vamos con Kimberly. Interesantísimo, a mí me tienen, mira, así tratando de escuchar todo, mira, bien preciso porque la información es sumamente valiosa. Y es que captura de Nicolás Maduro sacude la región y ahora las repercusiones podrían sentirse en Puerto Rico. ¿Podría este giro inesperado impactar el precio del combustible, de la gasolina en la isla? ¿Cuándo se normalizará el aeropuerto? Te ponemos al día con todo esto que yo sé que usted en casita está preocupado, pero queremos saber su opinión. ¿Qué le parece la intervención de Estados Unidos en la captura de Nicolás Maduro? Vote ahora en la encuesta, claro que venimos con eso. Y al regreso, el testimonio de una familia venezolana que se expresa ante este suceso histórico, a favor o en contra. Nosotros le vamos a preguntar, usted sintonice, quédese con nosotros. Esto es Jugando Pelota Dura. Continuamos con este programa especial analizando todo lo que ha ocurrido en Venezuela y los desarrollos que se han dado durante el día de hoy y los próximos días. Trump embargó todo el petróleo venezolano, dice que Venezuela se lo robó a Estados Unidos, también ha dicho que las tropas estadounidenses van a permanecer en territorio venezolano en lo que respecta al petróleo. Pero ¿qué realmente es el impacto que tendrá el operativo en el costo del petróleo, todo lo que sucedió y lo que ha sucedido en Venezuela? Vamos con Colbert. Adelante, Jorge. Gracias, Silmarí. Hay una pregunta que se quedó en el tintero antes de entrar al tema del petróleo, y es la siguiente. Sí, hay en el pliego acusatorio un señalamiento específico que involucre a Nicolás Maduro y a su esposa, y la respuesta es que sí, en varias instancias, pero hay una que no se ha mencionado, que para mí fue la más impactante de todas. Lo ubican a él y a su esposa en reuniones donde ambos, repito, ambos ordenan el secuestro
la tortura y el asesinato de personas vinculadas a otras gangas de narcotráfico está en el pliego acusatorio, así que indudablemente esto va a ser un juicio bien interesante. Pero hablemos ahora del petróleo. Miren, sencillamente, ¿cuál es la importancia del petróleo en toda esta ecuación? Sencillo. Venezuela es el país de las reservas más grandes en todo el mundo. Tiene alrededor del 20% de todo el petróleo del mundo y muy particularmente solamente está explotando el 1% o exportando más bien. Miren aquí los países de la mayor cantidad de barriles. Esto es en billones de barriles, señores. 303 billones de barriles. Venezuela, Arabia Saudita segundo con 267, Irán 209, Irak 145 billones, los Emiratos Árabes 113 billones, 102 Kuwait y Rusia 80. Fíjense que Rusia es de los más pequeños. Tema interesante para que sepan este dato y lo podamos calcular. 303 billones de barriles de petróleo tienen un costo aproximado, oigan esto, de 18 trillones de dólares. Eso es la mitad de la deuda completa de los Estados Unidos. Y finalmente, ¿cuáles son los países que Venezuela hace más negocios? China con un 68%, Estados Unidos un 23%, España un 4% y Cuba un 4%. Para hablarnos precisamente del impacto económico de esto, Rafael Vélez, presidente de la Asociación de Industriales. Presidente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Saludos, muy bien, gracias por tenerme. Se ha planteado de que Estados Unidos se quiere robar el petróleo de Venezuela. Sin embargo, es en multiplicidad de lugares donde hay compañías privadas que pues explotan, ¿verdad? Sacan, extraen el petróleo y se comparte económicamente con el país. ¿Cuál sería el mecanismo que se proyecta para Venezuela? Realmente todos los recursos, sea petróleo, gas natural, minerales como oro y todos los otros minerales, le pertenecen al Estado, al gobierno. Y lo que se hace es que se hace usualmente con una compañía privada que venga, haga una inversión para extraer esos recursos, se le paga de nuevo esa inversión y después de ahí se le paga al gobierno por el recurso un royalty. ¿Qué es usualmente qué por ciento? 60-40. 60 usualmente, a favor de los venezolanos. 60 a favor del país y el 40 va a quien lo extrae. Si se explota esta cantidad o gran parte de ella, ¿verdad? Porque no se hace todo de cantazo, pero si se hace gradualmente, estamos hablando que el pueblo venezolano recibiría una cantidad significativa de billones de dólares a base de la proyección del valor económico de esto. Y eso sería más, porque lo que estás enseñando ahí es solo petróleo. Correcto. O sea, si te pones a gas natural, por ejemplo, las reservas de gas natural de Venezuela es la mitad de los Estados Unidos y Estados Unidos tiene los yacimientos probados más grandes de este hemisferio. El mayor exportador del mundo de gas natural es Estados Unidos. ¿Qué representa esta situación ahora, un nuevo escenario para Puerto Rico, además de obviamente para el pueblo venezolano que pueda mejorar su economía significativamente, que tiene un tercio del ingreso per cápita de Puerto Rico, pero si esto puede traer beneficios a Puerto Rico en términos económicos, en términos de combustible, de gas natural? Definitivamente, o sea, yo creo que en la medida que Venezuela aumente su producción a lo que fue antes, 3 millones de barriles al día, hoy en día está en menos de 1. Si lo llega a aumentar a 3, pues realmente, y se sale de la OPEP también, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues sale de ese cartel, pues definitivamente va a haber más petróleo en el mundo, más combustible y por ende entonces empiezan a bajar los precios. Un último comentario. Eso tardaría 5 o 10 años. Se está proyectando, para que la gente esté claro, para poder modernizar la infraestructura de los yacimientos de petróleo y de gas natural, hay que hacer una inversión aproximadamente para subir de 1 a 3 de más de 100 billones de dólares. Obviamente el gobierno de Venezuela no tiene ese dinero. Claro. Por eso la importancia de un capital privado. Vendrá capital privado de compañías americanas, europeas, etcétera. O sea, ahí realmente pues hay una gran oportunidad tanto para hacer los gasoductos, oleoductos, como las refinerías. También va a haber una gran inversión en lo que serían refinerías en Estados Unidos para poder refinar ese petróleo. Claro. Porque no es un petróleo común, es un petróleo más denso, que tiene un alto contenido de azufre. Y las refinerías tienen que ser refinerías especiales. Aquí en Puerto Rico se llegó a refinar petróleo venezolano desde el 50 hasta el 82. La Corco. Saber si hay que mirar nuevos negocios. Gracias por haber estado con nosotros y que sea una oportunidad económica también para Puerto Rico. Yo espero que sí. Sobre todo para el pueblo venezolano que necesita estas inversiones económicas y echar adelante su economía. Pasamos con Sid. Gracias, Jorge. Bueno, durante todos estos días, desde que se supo de la captura de Nicolás Maduro, han habido protestas
en su mayoría han sido protestas a favor de la captura de Maduro, pero también en uno de los pocos lugares que hubo una protesta en contra de la acción del gobierno de Donald Trump fue Puerto Rico. Y precisamente hubo una familia de venezolanas que se interpuso en la protesta y ellos están aquí con nosotros en el día de hoy. Es Erika Vázquez, madre venezolana que se estableció en Puerto Rico, y Nelson Alsina, que es joven venezolano que también está establecido en Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. ¿Cómo ustedes llegan a entrar en el lugar donde estaba la manifestación a favor de que, o en contra de que hubiesen arrestado a Nicolás Maduro? ¿Por qué ustedes llegan allí? Impotencia. Durante todo el día, ¿verdad? Los que tenemos familia en Venezuela, y yo quiero hacer la salvedad aquí, que yo llegué aquí a Puerto Rico hace 13 años en condiciones muy diferentes a las de mis compatriotas, a la mayoría de las 8 millones de personas que emigraron de Venezuela. Yo llegué aquí con una visa de trabajo, luego me hice ciudadana americana y por eso he podido entrar y salir de Puerto Rico y visitar a mi familia. Constantemente viajo a Venezuela, así que estoy muy enterada de lo que pasa allí. Cuando recibimos esa llamada a las 2:30 de la mañana que nos dicen que están bombardeando la Carlota, nuestra primera reacción fue llamar a los padres, tanto mi esposo llamar a los padres de él como yo llamar a los míos. Luego todo el día estuvimos en shock, ¿verdad? Asimilando la noticia, ¿verdad? Y con una felicidad impresionante, pero con mucha preocupación porque no sabes lo que va a pasar con tus padres allá. Tú aquí celebras, tú aquí puedes celebrar, pero allá no. Durante el día, cuando ya te caen como los 20, como dicen aquí en Puerto Rico, tú empiezas a recordar todo lo que hemos sufrido para llegar aquí. Y te leo unos pequeños números: 8 millones de migrantes, 36.000 víctimas de tortura, 18.305 presos políticos, 8.000 violaciones, 400 medios de comunicación cerrados, 90% de la población en pobreza extrema. O sea, son cifras que te impactan. Claro. Y obviamente en el momento pues tú te quedas todo el día scrolleando el celular, ¿verdad? Dándole al teléfono y ves que hay una marcha que al principio te la disfrazan como no queremos una intervención, y cuando llegas allí escuchas el siguiente lema: Venezuela, hermana, chavista y bolivariana. Pues hay la necesidad de tú como venezolana que vives allí de interferir y decir, no es justo que se cree esta matriz de opinión con banderas de mi país cuando no había ni un solo venezolano allí. Entonces, no puedes, ¿verdad?, crear una matriz de opinión con una desconexión tan grande que hay entre cómo se llama la marcha, cómo actúan las personas que están allí y el mensaje que quieren proyectar a nivel internacional. Si ustedes entran hoy a una página gubernamental de Venezuela que se llama aporrea.com, ustedes van a ver un artículo que se llama Puerto Rico rechaza totalmente la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y esa no es la opinión que tiene el boricua hoy aquí. Erika, me gustaría preguntarte, y es porque he visto desde hace años, ¿verdad?, imágenes difundidas sobre gente en Venezuela buscando en vertederos, buscando comida, ¿verdad?, entre la basura. Pregunto, ¿conoces de algún familiar allegado que en efecto en Venezuela ahora esté pasando hambre, ahora carezca de los artículos de primera necesidad? Totalmente. Mira, mi última historia con eso data al 25 de agosto de este año. El 25 de agosto de este año yo recibo una llamada de que mi hermano le da un stroke hemorrágico en Venezuela y tiene que ser operado de emergencia. En Venezuela suena muy romántico y suena muy hermoso decir que hay un sistema de salud gratuito, pero lo único que queda gratuito es una infraestructura que fue construida en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez hace 50 años. De resto son doctores que lo atienden de manera gratuita. Así que cuando yo llego allí y veo la operación de mi hermano, pude ver cómo alrededor se moría todo el mundo, porque no tenía acceso a pagar los suministros que se necesitaban para que su familiar estuviese con vida. Nelson, quiero unas breves palabras tuyas en reacción a todo lo que ha estado sucediendo, porque ya se nos acaba el tiempo. Adelante, Nelson. Bueno, yo solo quería dejar algo claro. Es un comentario que he escuchado mucho y que ha repetido mucha gente, que es que si no es de Venezuela, no opine.
Mire, ese comentario no significa que la opinión de un venezolano automáticamente esté correcta, ni que las personas que no sean venezolanas tengan prohibido hablar del tema. Pero ¿qué carece la opinión de alguien que no es de Venezuela? Carece las experiencias vividas de un venezolano, y ahí es donde se diferencia la opinión de la gente de Venezuela con la gente que no es de Venezuela. Que nosotros sí tenemos experiencias vividas y experiencias trágicas. La experiencia de mi tío, por ejemplo, tuvimos que ir a comprar una anestesia en medio de la operación. Pero si no es de Venezuela y no tiene las experiencias, sepa usted que nosotros sí hablamos de un trauma que lleva viviendo el país por 26 años, y si su opinión es aceptar ese trauma, pues su opinión está incorrecta. Gracias, Nelson. Gracias, Erika, por haber compartido con nosotros las experiencias de ustedes para todos aquellos que no tienen una idea de qué es lo que es la situación que pasa en Venezuela. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz Día de Reyes. No se vayan todavía, quédense ahí. Vamos ahora con Margarita. No, Kimberly. Kimberly, pero sabe que no pido huerta. Ya estamos aquí con los portavoces del Senado, señores, porque Carmelo asegura que tiene la solución que podría ayudar, y ellos, pues vamos a ponerlos a debatir cómo se resuelve la situación en Venezuela. Ellos no se explican. Además, ¿hasta cuándo continuarán los vuelos atrasados, señores? Usted viaja próximamente. Le brindamos toda la información más actualizada. Quédese con nosotros. Y ya de regreso en Jugando Pelota Dura, obviamente continuamos con el tema en el que estamos dedicando este programa especial, y está con nosotros el panel político: Carmelo Ríos, vicepresidente del Senado, Adrián González, portavoz alterno del PIB en el Senado, y Luis Javier Hernández, portavoz del PPD en el Senado. Gracias por estar con nosotros. Y aquí hay dos de los tres panelistas que están hoy en zona roja. Vamos a comenzar con Carmelo Ríos, porque Carmelo dice que van a venir muchos congresistas a Puerto Rico, que Puerto Rico va a estar por los próximos meses en el Hit Parade, y que Puerto Rico hay que aprovechar esa oportunidad para ver qué está pasando en Venezuela y en Puerto Rico, y para ayudarlos, porque nosotros podemos resolverle los problemas a ellos. Bueno, bendición a don Carmelo Doña. Y es correcto, de hecho, este fin de semana estuvo el senador Rubén Gallego, que es uno de los preaspirantes a la presidencia de los Estados Unidos. Rubén Gallego, senador federal por Arizona. Y obviamente él está en lo que es Armed Forces, él es un ex-marine. Y muchas de las cosas que estamos planteando en una conversación informal es que Puerto Rico ahora va a haber bases, como dice el general, por 2 años las extensiones, pero una posibilidad real de adicional. ¿De dónde se abasteció el arresto del narcoterrorista y dictador? Nicolás Maduro fue de Puerto Rico. Y pues, ¿qué ¿Cómo piensa? fue? ¿Qué? Sí, el narcoterrorista. ¿Qué fue lo que fue de Puerto Rico? Mucho del abastecimiento que se dio. Abastecimiento. Sí, de la flota y todas estas cosas fue de Puerto Rico. Y pues no hay problema, porque es el sitio donde tiene que abastecerse, el más cercano. Y eso es parte de la estrategia que nosotros vamos a tener, quizás como el rol estratégico militar con Venezuela, porque aunque no va a haber una invasión de seguro, sí va a haber unos intereses y va a haber unas gestiones que no tienen que ver con Maduro. Tienen que ver con la agresividad económica que se está dando de China, en Latinoamérica, Irán y otros no aliados de Estados Unidos, que salió hoy en el discurso que se dio de Estados Unidos en las Naciones Unidas, donde dice: nosotros no vamos a permitir, cuando digo nosotros, Estados Unidos, que gente que no son aliados de nosotros usen a Venezuela o otros lugares en Latinoamérica para establecer su hub, su base. Eso lo que nos está diciendo es: Puerto Rico va a ser un punto relevante estratégico, porque a pesar de que todo puede llegar por aviones, también por barco es donde realmente se mueve mucha de la economía mundial. Bueno, Adrián González, en términos de los cuestionamientos que han surgido por la alegada relación entre el PIB y Maduro, la reacción de ustedes al arresto de Maduro y a la radicación de cargo y el tipo de cargo que le están radicando. Nosotros reaccionamos a la intervención militar. En las expresiones que hizo el Partido Independentista no hay ningún tipo de pronunciamiento sobre el arresto o captura de Nicolás Maduro. ¿Pero cuál es el pronunciamiento? Porque hay que hacer un pronunciamiento. ¿Cuál es el pronunciamiento sobre el arresto de Nicolás Maduro y la erradicación de los cargos que le han hecho en el día de hoy? Si la Fiscalía Federal entendió que había que convocar un gran jurado para acusarlo de todo eso, como pasó con Wanda Vázquez, como pasó con Tata Charbonnier, como pasó con el Cano de Cataño, y había que arrestarlo, Estados Unidos entendió que había que arrestarlo, pero lo que no estamos de acuerdo es con que haya sido a bombazo limpio, y no estamos de acuerdo ni nosotros ni el New York Times. Pero ¿y cómo lo iban a hacer si trataron de negociar con Nicolás Maduro y Nicolás Maduro no quiso negociar? Pablo Escobar, ¿hubo que invadir Colombia para arrestar a Pablo Escobar en los 80? No, la DEA, la CIA y el FBI ha llevado muchísimos operativos internacionales contra muchísimos narcotraficantes y no ha sido necesario una invasión militar, y que el narcotráfico quedó atrás al segundo cero. Ya
en la conferencia de prensa de Donald Trump, estamos gobernando nosotros vamos a escoger el nuevo gobierno, nosotros vamos a administrar el petróleo. No se habla de narcotráfico desde el sábado a las 6 de la mañana. Bueno, la erradicación de cargos sí. Bueno, hoy de nuevo en el tribunal, pero pues el presidente Donald Trump, pues está bien. ¿Y el cartel de los soles cayó el sábado a las 3 de la mañana? ¿O solamente lo componían Maduro y su esposa? Todavía hay gente del indictment allí, como el hijo de Nicolás Maduro y Diosdado. ¿Qué pasó Cabello con esos dos? Pues ya irán de camino. Por eso, Estados Unidos ha legitimado el gobierno de Nicolás Maduro. Allí no cayó ningún gobierno. Allí cayó Nicolás Maduro. Allí sigue el gabinete de Nicolás Maduro. Allí sigue el Tribunal Supremo que validó las elecciones de Nicolás Maduro. Allí sigue la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro. El chavismo sigue en Venezuela validado por el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. Esa es la expectativa que tenía el pueblo venezolano de cuando pasara. ¿Usted hubiera esto. preferido que Nicolás Maduro estuviera todavía en el poder? Ni una cosa ni la otra. Yo creo que Pero ¿cómo que ni una cosa ni la otra? ¿Cuál es la, y se lo pregunto con mucho respeto, cuál es la resistencia a hablar directamente de Maduro? No estamos hablando, es que no estamos hablando de otra cosa que no sea Maduro. Entonces, mi pregunta es, ¿usted preferiría que Maduro estuviera ahí o no? Bueno, ustedes no están hablando de otra cosa que no sea Maduro. Por eso, el mundo está hablando del nuevo panorama. El programa es sobre Maduro y usted lo sabía. Si el programa es sobre Maduro, el primer candidato a la gobernación que dijo que había que divulgar las actas de las elecciones de julio del 2024 fue Juan Dalmau y no lo hizo. Y desde entonces estamos diciendo que los resultados de las elecciones han sido cuestionables. Bueno, yo tengo que se podía decir algo. Y es que lo hemos dicho muchas veces. Pero pues, tenía que decirlo aquí otra que no lo hemos dicho. Pero le di la oportunidad. Yo lo voy a decir. Pero es que esto no tiene que ver con las elecciones, ¿o sí? Esto es con narcotráfico. Estamos claros. Mi pregunta fue directamente sobre si usted prefería que se estuviera al mando, sí o no. Yo no soy venezolano, lo dijo la venezolana que estuvo aquí ahora mismo. Denise, el problema que tenía el PIB en estos momentos es ese, que nunca lo ha hablado claro al país con relación a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un dictador y todos estamos contentos, digo, la mayoría de los puertorriqueños y el liderato del Partido Popular Democrático también está contento de que lo hayan capturado, que haya caído. Y ahora lo que pedimos obviamente es la democracia, que vaya de alguna manera, haya una transición para que los venezolanos dejen de estar sufriendo por los pasados más de 26 años que llevan bajo el yugo de ese dictador. Ahora bien, quien también cayó ese día fue la máscara de Juan Dalmau. Ese que estuvo siempre defendiendo y que era socio de Nicolás Maduro, ese sí que también cayó. Aquí estamos bien contentos porque cayó Nicolás Maduro, pero también estamos contentos porque ya también cayó la careta que tenía Juan Dalmau, que ahora sí le ha tocado aceptar que es socio de Maduro y que no está contento porque lo hayan capturado. Ahora bien. Tenemos que ir, ¿no? Bueno, pues yo lo que tengo que decir es que también, obviamente, yo espero que el PNP... Bueno, sí dije que estoy en contra y a favor de lo que ocurrió. En contra y a favor de lo que ocurrió. Esa es la postura del Partido Popular respecto a lo que pasó en Venezuela. Está en contra y a favor de lo que ocurrió. Aquí lo que se quiere saber es si la calidad de vida del venezolano va a mejorar, ¿sí o no? Lo más importante en estos momentos es que haya una transición, donde puedan los venezolanos tener tranquilidad de espíritu y que de alguna manera pueda tener un gobierno democrático. Ciertamente, pero políticamente aquí en Puerto Rico es importante que el país sepa que aquí hubo un candidato a la gobernación que estuvo escondiendo hasta el día de hoy que apoyaba claramente a Nicolás Maduro. La postura del Partido No Progresista es clara y no tiene que ver de republicano. Apoyamos al presidente Donald Trump en que buscó un fugitivo, lo apresó, lo sacó de circulación y esos son los datos. Y Nicolás Maduro asesinó más de 6,000 y pico de personas que no pensaban como él, que ahora no eran presos políticos, fueron asesinados por él. 10 millones de venezolanos tuvieron que abandonar su patria y hay gente aquí que todavía está pidiendo que la ONU le mande un comunicado para que lo devuelvan. Se nos acabó el tiempo. Yo tengo una pregunta para Carmelo y necesito que me la conteste breve. El indulto de Donald Trump al presidente de Honduras que cumplía cárcel por uso de narcotráfico, ¿estos son doble vara? No, él planteado, y lo planteó también el secretario Rubio, de que él lo trataron de una manera diferente y que en el caso que se planteó en aquel momento fue persecución. Eso fue el presidente Trump. Eso fue lo que planteó. Yo no vi el juicio. Ahora, la posición del PNP no es ambivalente como la de la acá. Nosotros estamos a favor de lo que está pasando. No, pero es que yo le estoy preguntando a usted de la posición de Donald Trump, en el cuál es la diferencia en el caso de Nicolás Maduro. Él ha planteado. Después el presidente ir a darle un indulto al de Honduras, que estaba cumpliendo 45 años por narcotráfico. De hecho, él planteó de que él se sentía
identificado por los asuntos del trato y la persecución. Pero eso fue Donald Trump, eso no es el PNP. Así que el presidente de Estados Unidos te contestó esa pregunta y también Marco Rubio. Ahora, me preguntaste sobre Maduro. ¿Usted cree que yo le creo? Claro que sí, porque me conoces. Ajá. Vamos a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. Feliz Día de Reyes. Que la paz los acompañe. Igual. Así es. Vamos con Kimberly. Que la paz nos acompañe a todos, porque después de este segmento yo sé que usted está en casita casi infartando. Y de hecho ya usted votó en la encuesta, claro. ¿Qué le parece la intervención de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro? Un 76% opinó que están a favor. Gracias a todos por participar y esto pique y se extiende. ¿Se podrán poner al día todos los vuelos retrasados? ¿Cómo se impactarán los puertos del país? Lo discutimos. Quédese con nosotros. Esto es Jugando Pelota Dura. Y ya estamos de regreso en Jugando Pelota Dura y uno de los asuntos que provocó todo este incidente relacionado con el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela fue la paralización del tráfico aéreo en todo Puerto Rico. Y obviamente tenemos con nosotros a dos de las personas que nos van a poder dar claridad en qué estatus estamos en estos momentos. Y se trata del licenciado Norberto Negrón, quien es el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, y Jorge Hernández, quien es el presidente de Aerostar. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Bueno, fue un caos lo que literalmente se formó por la cantidad de pasajeros que no pudieron salir y la cantidad de pasajeros que no pudieron entrar. ¿En qué estatus estamos en estos momentos? En referente a los aeropuertos que están bajo la autoridad de los puertos de Puerto Rico, como sabemos, el aeropuerto Luis Muñoz Marín lo corre Aerostar. En referente a Aguadilla, Ponce, Ceiba, Mayagüez, que son los aeropuertos regionales que tienen actividad de vuelo, ya retornaron a la normalidad. Los pasajeros que se quedaron varados debido a la situación ya tomaron sus vuelos y regresaron a su destino de origen. En referencia a los muelles de crucero y a los muelles como tal, los muelles nunca se vieron afectados, los muelles de crucero también regresaron a la normalidad. Los pasajeros que se vieron afectados debido a la cancelación de los vuelos ya pudieron regresar a los que se bajaron y los que tenían los cruceros ayer. Dos de ellos, uno se quedó hasta las 10 de la noche esperando pasajeros y el Princess se quedó overnight esperando que entonces los pasajeros llegaran y puedan montarse. En caso del aeropuerto internacional. Sí, en el caso del aeropuerto internacional, pues obviamente el volumen de tráfico en el aeropuerto internacional es bastante significativo. Nosotros el día sábado tuvimos cerca de 464 cancelaciones y se impactaron sobre 48,000 personas o pasajeros por el cierre del espacio aéreo del día sábado. Y obviamente eso crea un disloque en lo que es la red de acomodo aérea de no solamente Puerto Rico, sino cómo afecta a todos los diferentes networks que interconectan uno con nosotros. Correcto. Ya en el día de ayer se empezaron a mover parte de estas personas que se vieron impactadas. Hubo cerca de 18 vuelos adicionales que se añadieron en términos de capacidad y se utilizaron los espacios disponibles que tenían diferentes líneas aéreas y se fueron acomodando personas. Ayer, de hecho, tuvimos sobre 50,000 pasajeros en el día de ayer. En el día de hoy estamos operando para el día de hoy cerca de 507 vuelos. Estos son comerciales, pasajeros solamente, y 61,000 pasajeros están manejándose en el día de hoy. O sea, son días de alto volumen, tras que por la fecha en que ya había un alto volumen, pues es una fecha importante de movimiento de fin de Navidades para muchos. Tuvimos esta situación y ha creado estos altos volúmenes que estamos experimentando. ¿Y ya se espera que ya para qué día en esta semana se vaya a normalizar? Nosotros, por lo menos en San Juan, visualizamos que ya para el día de mañana, luego del fin del día de mañana, deberíamos ver ya todo entrando en la normalidad. Ya lo que tenemos coordinado con las líneas aéreas para frecuencias adicionales que se utilizan para manejar este tipo de situación, ya es mucho menos de lo que habíamos visto en los últimos 2 días, así que se espera que ya podamos decir que al final del día de mañana que la situación esté completamente bajo control. Bueno, qué bueno, muchas gracias por estar con nosotros y nos mantendremos al tanto y esperamos que no haya otra interrupción como esta y mucho menos cuando se acercan las fiestas de la calle San Sebastián. Así sea. Gracias por estar con nosotros, buenas noches, vamos siempre con Kimberly. Gracias, Sid. Y bueno, ustedes votaron en la encuesta, claro, y los resultados están en pantalla. Gracias a todos por participar y quédese con nosotros porque venimos con la última entrada del juego.
Bueno, ya estamos prácticamente en el final de este programa especial que hemos dedicado a toda la situación relacionada con al arresto de Nicolás Maduro en Venezuela y los días subsiguientes. Pero antes de despedirnos, queremos dar nuestro más sincero pésame a la familia del doctor Humberto Guillot, director del Centro Comprensivo de Cáncer e infectólogo. Descanse en paz, a nombre de toda la familia de Jugando Pelotadura y el compañero Ferdinand Pérez. Y gracias a Ferdinand por haber, gracias por haber estado con nosotros. Ferdinand, te queremos. Feliz Día de Reyes a todos. Que tengan buenas noches y regresamos este miércoles en vivo. Así que nos vemos. Que lo pasen bien mañana. No se olviden la gramita para los reyes. Para los reyes. ¿Debajo de la cama o de la noche? Buenas noches.